Hola chicos, en este momento nos toca ver el formato condicional en la hoja de cálculo. Este apartado es bastante más complejo en las otras hojas de cálculo. Cuando digo otras, digo la de Microsoft Excel o digo la del LibreOffice Calc, porque tendríamos que hacer un paso previo que era definir estilos, que son unos formatos ya definidos por nosotros o unos que ya existen en los que se aplican unas características especiales de visualización, es decir, un color de letra, un color de fondo, una negrita, un centrado, es decir, todas esas características visuales, aplicarlas bajo un nombre. Podemos tener varios nombres o tantos como quisiéramos. Entonces, en función de eso, lo haríamos funcionar. ¿Qué es el formato condicional? Bueno, pues el formato condicional no es otra cosa que en función de unos valores, de unos valores de unas determinadas celdas, pues hacer que se pinten o se recambien su formato en función de esos valores. Para ello, lo más fácil es hacer un ejemplo. Entonces, yo voy a hacer una pequeñísima hoja aquí, una tabla que va a poner alumnos y otra que va a poner nota, sencilla, ¿vale? Voy a poner nombres cortos: Pedro, Antonio, María, Rosa, Sara y Marcos, por ejemplo. Estos van a ser mis alumnos. Y cada uno de ellos tiene una nota. Un 5, un 4,2, un 7,9, un 9,4, 0,5 y 6,3. Por ejemplo, eso van a ser las notas de estos alumnos. ¿De qué se trata esto del formato condicional? Pues en función de esa nota, que ya puede ser introducida a mano, como acabo de hacer yo, o como resultado de hacer un cálculo, por ejemplo, una media de exámenes que genere una nota, por ejemplo, pues esa celda vamos a hacer que tengan diferentes aspectos en función del valor que tenga. Entonces, para hacer este ejercicio voy a establecer yo, porque me apetece que sea así o porque me hace falta para cualquier tipo de trabajo, eh, diferentes escalas. La primera va a ser que cuando la nota del alumno sea menor que el 4, es decir, tenga un 1, un 2, un 2,7, un 3, un 3,9, esa celda va a estar con un formato que va a tener un color de fondo rojo. Luego, bueno, le puedo poner letra en blanco, centrado, negrita, en fin, pero lo que sobre todo me interesa es centrarnos en, para que se vea mucho, que sea un color de fondo rojo. Luego, las que están entre el 4 y el 5, que son los suspensos que están ahí un poquito que a ver qué pasa, 4,1, 4,5, 4,9, los voy a poner con un fondo naranja, cerquita ya de lo que sería un aprobado, pero no tan rojo, ¿vale? Y luego del 5 en adelante, se podrían hacer muchas más divisiones según nos hiciera falta, pero del 5 en adelante vamos a ponerlos directamente con un color de fondo verde, ¿vale? Ya digo, se podría poner que del 8 para adelante fuera un celeste ya súper celestial, pero bueno, por el caso no me interesa. Simplemente voy a hacer esas tres divisiones. Menor que el 4, del 4 al 5 y del 5 en adelante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente seleccionamos aquellas celdas en las que se va a aplicar esa característica o esa condición, ¿vale? Y sin hacer nada más, nos vamos a ir aquí al menú de arriba que pone formato y pone formato condicional. Directamente es el nombre de la hoja de cálculo y es lo que vamos a ver ahora. Bien, al pinchar en formato condicional se nos abre aquí a la derecha esta columna en la que podemos hacer la configuración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir rellenando? Bueno, pues lo que hemos estado diciendo. ¿Cuál es la condición para aplicar un formato o aplicar otro? Como podéis ver, tenemos aquí un color y escala de colores. Vamos a empezar por este y más adelante haremos el de escala de colores para que veamos la diferencia. Lo primero que nos pregunta es aplicar al intervalo, es decir, sobre qué celdas hay que hacer este ajuste. En principio, en mi caso, va a ir desde la C6 hasta la C11. Acordaros de los dos puntos, ¿eh? Desde la C6 hasta la C11. Me sale ya relleno porque lo tenía marcado de antes. Si no, podría darle aquí y volverlo a marcar, ¿vale? Pero bueno, como ya lo tengo marcado, pues estupendo. Reglas de formato. Bien, vamos a hacer la primera. Aquí en el desplegable nos salen un montón de opciones.
que la celda está vacía, si no está vacía, si tiene texto, si tiene un texto que empieza por algo, tiene un texto que acaba en no sé qué, si el texto tiene algo, si la fecha es anterior, posterior, coincide. Estas son con números, si es mayor o menor, mayor igual, menor igual. En fin, todo eso va en función de lo que nos pueda hacer falta. E incluso una fórmula personalizada. Si la media es menor que la suma de no sé cuánto, se podría hacer con la fórmula personalizada. ¿Vale? Pero como lo que yo voy a hacer es simplemente con nota, me basta solamente con usar unas que están aquí en la parte de números. Primera que voy a hacer, voy a definir en primer lugar aquellos que son menores que el 4, es decir, hasta el 3,9. Ya he dicho la primera característica, menores que 4, con lo cual, menor que. Dar formato a las celdas si son menores que 4. Veis ahí que ya solamente de la parte izquierda se me ha puesto en un tono verde el 0,5 de Sara. Bien, ahí está aplicando el formato predeterminado. Yo aquí lo puedo cambiar. Tengo para poner negrita, cursiva, subrayado, texto en medio, tachado, el color de la letra y el color de relleno. Esta es la parte que cambia mucho con respecto a la hoja de cálculo del LibreOffice o del Word, del Excel, perdón. Y es porque había ya, se pueden hacer muchas más filigranas con muchas más características guardándolos como estilos, cosa que como la hoja de cálculo de Google es más limitada porque está en formato web, pues no nos permite. Pero para lo que a nosotros nos interesa, nos basta. ¿Qué vamos a hacer? Pues color de relleno, ya hemos quedado en que vamos a ponerle un color rojo. Color de relleno rojo. Veis que lo de Sara se me va cambiando. Voy a poner negrita y le voy a poner un color de letra blanco. ¿Vale? Con esto habría conseguido el primer paso, que los que sean menores que 4 tuvieran esa forma de representarlos visualmente. Sin más. Bien, le doy a listo. Si le doy a listo, ya tendría esa regla hecha. Pero claro, me falta establecer los otros dos, del 4 al 5 y del 5 en adelante. Con lo cual, me he quedado un poco a medias. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Añadir otra regla. Cuando añado otra regla, mmm, vuelvo a lo mismo que antes, pero me deja establecer otra condición. En este caso no será menor que, va a estar que sea entre, está entre. En este caso está entre el 4 y el 4,99, porque yo decido hacerlo así. ¿Por qué no está entre el 4 y el 5? Porque el 5 ya sería aprobado, con lo cual ya sería en verde. Pero bueno, está entre. Y aquí ya me dice, está entre el 4 y el 4,99. ¿Vale? Ya podéis ver que en la izquierda el de Antonio se ha colocado en rojo. Pero como yo os había dicho, lo quería poner en naranja. Bien, pues ahí podéis ver cómo Antonio automáticamente aparece en naranja. Ya había creado esa segunda condición. Y ahora simplemente me queda hacer la tercera. Como podéis ver es darle a otra regla, otra regla, otra regla. Puedo hacer tantas como me interese. Vale, ya he creado la otra regla y ahora simplemente me queda definirla o modificar los condicionantes. En este caso, cuando sea mayor o igual que. Mayor o igual que qué? Que 5. Y cuando sea mayor o igual que 5, yo quiero poner un color de fondo blanco. O sea, verde, perdón. Y como podéis ver, se han puesto todas encendidas en color verde porque la mayoría había probado. Un verde menos chillón que me molesta y toda la vista. Bien, pues con esta cosa tan sencilla, vamos a darle a listo. Veis que tenemos las tres, nuestro semáforo más o menos, cuando es menor que 4, cuando está entre 4 y 4,99 y cuando el valor es mayor o igual que 5. Pregunta, cuidado, aquí siempre tenemos que hacer una cosa. ¿Qué ocurre en los valores que están justo en medio, en la frontera entre dos reglas? En este caso tenemos dos fronteras, la del 4 y la del 5. ¿Qué ocurre en la frontera con un 4? Si yo escribo un 4, aquí me está diciendo en el rojo que sea menor que 4, con lo cual nota del 4 no se pondría en rojo. El valor está entre 4 y 4,99. Aquí sí está incorporado el 4. Ahora lo comprobaremos. El 4, si yo pongo un 4 a secas, debería de pintarse con un fondo naranja. ¿Qué ocurre con el 5? Pues el 5 no está incorporado en la naranja, pero sí está incorporado en la verde porque dice que sea mayor o igual que el 5. Con lo cual, esto ya lo podemos comprobar porque Pedro tiene un 5.
Y sabemos que el 5 está incorporado en la verde. Pero vamos a ver si funciona realmente el 4, ¿vale? Que está de frontera. Yo estas reglas las podría cerrar y quitármelas de aquí. Se quedan guardadas como ahí detrás y se irían aplicando en función de lo que me hiciera falta. ¿Veis? Simplemente, si yo pincho en esta celda, no hay ninguna regla definida para esta celda, en este caso la F11. Pero si pincho en esta, la C11, que es la nota de Marcos, me dice que hay esas tres reglas definidas, igual que con las anteriores, porque estaban todas definidas. No se os olvide que si queréis modificarlas en todas, tendréis que seleccionarlas todas y modificarlas después. Si solo pinchamos en una, solo estaremos modificando en este caso de Marcos, no para Pedro, Antonio, etcétera, etcétera. Bien, vamos a suponer que me he equivocado y Rosa no tiene un 4,9, tiene un 4. Pues me pongo encima, escribo el 4 y, como ya os comenté en clase, para salir de la celda le damos a Intro o a Enter. Entonces, cuando consideramos que hemos terminado de modificar la celda y es cuando se aplicarán las nuevas reglas de formato condicional. Y si todo va bien, al darle a Intro, se pondrá en naranja. Le doy y se pone en naranja. Con lo cual, no hay que estar modificando en función de la nota que tiene, se cambia solo. Con lo cual, esto es muy útil, por ejemplo, si esta nota es una nota calculada de una media o de una media de exámenes o de los exámenes, los ejercicios y tal, que a medida que los vayáis haciendo, pues se va incorporando. Y esa nota media puede subir o bajar. Entonces, en función de eso, automáticamente se ve de una forma muy gráfica eh, quiénes son los que están aprobados y quiénes son los que están suspensos. ¿Vale? Bien, aparte de eso, voy a poner otra columna aquí para explicaros el otro tipo de formato condicional, que es comportamiento. Comportamiento. Y es un poquito más grande porque si no me cabe, vamos a poner aquí notas de comportamiento. Me las voy a inventar igual que antes. Las voy a poner directamente así, no me voy a complicar. Como podéis ver aquí, ha habido algo que no, un formato condicional que se ha colado, pues puedo borrar. Habéis visto la papelerita que habría ahí, la puedo borrar. Bien, vamos a ver estos comportamientos. Como hicimos antes, yo los selecciono. Si ya tengo abierto aquí a la derecha la parte del formato condicional, como hemos estado trabajando con ella, podría directamente darle añadir regla. Si no lo tuviera, formato condicional. Y se me vuelve a abrir lo que teníamos antes. Pero ahora lo que voy a hacer es escala de colores. ¿Vale? Por defecto me saca, bueno, como podéis ver, está seleccionado de la E6 a la E11. ¿Vale? Entonces, aquí podemos definir un conjunto de colores para que lo haga de forma progresiva. Entonces, ha cogido por defecto los tonos verdes. Yo podría coger tonos amarillos, tonos rojos, del rojo a blanco, de amarillo a blanco, de blanco a verde, o tipo semáforo, ¿vale? Pues voy a coger el semáforo. De verde a rojo, pasando por el amarillo. Me pregunta aquí cuál es el valor mínimo. El valor mínimo es siempre es el 0 y el valor máximo, en este caso, va a ser el 10. El percentil significa que en el punto medio, pero yo quiero que la mitad esté en el 5. Con lo cual él mismo deduce que el valor mínimo, el más bajo, será el que tenga el 0, pero ahora como podéis ver el 0 se lo está poniendo en verde y el más alto está poniendo en rojo y eso a mí no me interesa porque lo he tomado al revés. Vamos a cambiarlo. Cambiamos el color y decimos que el que tenga el valor más bajo, un comportamiento más malo, sea en rojo, y el que tenga un mejor comportamiento, que será cercano al 10, le vamos a poner un verde chillón. Y así podemos más o menos visualmente ver cómo queda esto. Pasamos del rojo al naranja, al amarillo, a un verde apagado y un verde chillón. Y en medio, en el punto central, tenemos que es el número 5, es decir, el 0 será el mínimo y el 10 será el más alto. Con lo cual, viendo la escala, partiríamos que el 0 es el más rojo y el 10 es el más verde. Podríamos cambiar aquí otro tipo de cosas, pero en principio con eso nos conformamos. Y le damos a listo. Como podéis ver, con una sola regla hemos definido 5 tipos de colores distintos. Y pasa lo mismo que antes. Si yo a este le pongo un 0, se pone en rojo. Y si le pongo un 10, se pone en el verde más chillón posible porque son los dos extremos. ¿Vale? Bueno, pues esos son los formatos condicionales y tanto de tipo de un color como de tipo escala de colores. Seguiremos con otro vídeo. Hasta luego.